La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras, le da la bienvenida a la clausura del seminario Pensar y Escribir, impartido por el maestro Juan Villoro. En esta ocasión se abordará la temática Historia y Ficción bajo la mirada de dos grandes literatos argentinos, el maestro Juan José Saer y el maestro Antonio Di Benedetto. Iniciamos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Ludivina Cantú, a todas las personas que han hecho posible que yo pueda impartir este nuevo curso que se llama Pensar y Escribir y que hoy termina con dos autores centrales de la literatura latinoamericana, quizá no tan conocidos en México como otros, pero que son decisivos no solamente para la literatura, sino para el tema que nos ocupa pensar y escribir. Me refiero, por supuesto, a Antonio Di Benedetto y Juan José Saer. La sesión anterior vimos a Alejandro Rossi y a Julio Ramón Ribeiro, y hoy nos vamos a concentrar en autores que comparten también similitudes. Si en el caso de Alejandro Rossi y Julio Ramón Ribeiro hablábamos de su obra lateral, ellos escribieron cuentos, ensayos, textos canónicos, novelas, digamos, textos de género definido, fue en los textos un tanto marginales donde encontraron una especial capacidad para expresar su pensamiento y darle vuelo libre a las ideas. Estos textos son las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro y el manual del distraído de Alejandro Rossi, textos híbridos, misceláneos, ambiguos, que les permitieron ejecutar un estilo de pensamiento a partir de una plataforma narrativa siempre fragmentaria, indecisa, que operaba en los márgenes de la obra. Y curiosamente, esos márgenes acabaron siendo, me parece a mí, tanto para Julio Ramón Ribeiro como para Alejandro Rossi, la parte fundamental de su escritura. Yo creo que lo más brillante de ambos se encuentra en esos textos, lo cual por supuesto no le quita brillo a otro tipo de obras que ambos escribieron. Y hoy nos vamos a concentrar en la forma en que Antonio Di Benedetto y Juan José Saer trabajan la historia. No me refiero a la trama, sino a la condición histórica. Ambos escribieron novelas en donde la historia es asumida como un problema de conocimiento. No son novelas históricas, hay que decirlo de entrada, no tratan de recrear minuciosamente un mundo del pasado, documentando las cosas tal y como ocurrieron, sino que se sirven del pasado como un pretexto para explorar la condición humana y para explorar esa realidad que nos queda lejos y a la que solamente podemos volver a través de la imaginación. Además, hay vasos comunicantes muy interesantes entre ellos y se puede establecer, me parece, una cierta genealogía. Di Benedetto antecede a Saer y creo que lo influyó bastante para escribir la novela que veremos fundamentalmente. En ambos, puesto que no se trata de un curso panorámico, sino de una sola lección, veremos en lo fundamental dos novelas, una de cada uno. Sama de Antonio Di Benedetto y El Entenado de Juan José Saer. Comencemos con Di Benedetto. Él nació en 1922 y murió en 1986. Era un autor de la provincia argentina, un autor de Mendoza. Esta circunstancia marcó su vida de manera bastante determinante en el sentido de que ha sido tradición en Argentina que la mayoría de los escritores hagan su obra
desde Buenos Aires o de preferencia desde París. La resonancia que tiene el éxito de un escritor en el extranjero hace que sea reconocido en su propio medio, lo cual habla de una dimensión todavía colonial de la aceptación de la cultura. Bertolt Brecht habló de las formas de producción de la gloria, ¿no? Es decir, cómo se crea este mecanismo, y uno de ellos tradicionalmente ha sido el de que el reconocimiento intelectual provenga del extranjero. El propio Witold Gombrowicz, extraordinario escritor polaco que revolucionó la literatura, vivió sigilosamente en Argentina sin que nadie se enterara de su existencia, y solo cuando se convirtió en un autor muy famoso en Europa se supo que había estado tantos años ahí. Entonces, el caso de Di Benedetto tuvo que ver con un cierto aislamiento geográfico, Mendoza. Luego fue encarcelado durante la dictadura argentina. El primer día del golpe militar fue torturado, salió con ciertas consecuencias y secuelas perdurables de esta situación terrible. Se exilió por unos años en España y regresó a la Argentina. En otras palabras, fue alguien que conoció el aislamiento, conoció el estar apartado de los otros, y no es casual que su obra mayor tenga que ver justamente con la soledad y el aislamiento. Es el caso de Sama. Él publicó numerosos cuentos, publicó algunos ensayos, y podemos decir que Sama pertenece a una trilogía de novelas que mantienen una unidad, que son precisamente Sama, El Silenciador y Los Suicidas. En 1956 aparece la primera de estas novelas. Y debemos decir de entrada que tanto el lugar donde ocurre la acción como el tiempo en que ocurre están transfigurados por el narrador. A Di Benedetto no le interesa captar una zona específica de Argentina, no tiene una historicidad obsesiva, tampoco le interesa hacer una reconstrucción telúrica, folclórica o naturalista del entorno. Le interesa situar a su personaje en un paraje aislado, lejano, en donde está desesperado, esperando la oportunidad de regresar a una gran ciudad, o de preferencia de ir a Madrid. La trama ocurre en el siglo XVIII. Son 10 años a fines del siglo XVIII en los que el propio protagonista nos cuenta su historia. Son largos años de la espera. Una de las cosas más célebres de esta novela es, por supuesto, su dedicatoria, que es a las víctimas de la espera, algo que en tiempos de pandemia podemos entender cabalmente. Uno de los grandes desafíos de la espera es que no tenga un plazo definido. No es lo mismo aguardar que llegue una cita que nosotros sabemos que se cumplirá, que tener una espera abierta, indefinida, que es lo que vive este personaje. Él ya pertenece al mundo americano, ha nacido en el continente, pero es un criollo, es un blanco entre indígenas, tiene una situación favorecida, pertenece a un estamento de privilegios, pero dentro de esos privilegios ha caído en una circunstancia terrible, ha caído en una circunstancia de inmovilidad y de total desconexión respecto a la muy complicada cadena de mandos que decide la suerte de las vastísimas colonias. Él quiere
ser trasladado, su mujer no está con él, ni sus hijos tampoco, los extraña. De pronto llega una barca en el río lento que trae algunas cartas, él anhela que sea una carta de su mujer, que no siempre llega. Por otra parte, él trata con el gobernador de la región de que modifiquen su circunstancia y lo lleven a otro lado. Cuando accede el gobernador a hacer una carta muy favorable hacia él, se sorprende del lenguaje de los escribanos, un lenguaje muy articulado, alambicado. Recordemos que la conquista fue también una empresa de la lengua. La gramática de Nebrija coincide con el viaje de Cristóbal Colón y Nebrija en el prólogo dice, la lengua va a unificar la cultura del imperio, porque no es lo mismo que se hable de cualquier modo a que se hable correctamente. Entonces, la corrección de la lengua, los muchos archivos, los documentos, las cartas, son, por supuesto, un instrumento de hegemonía y dominio. El gobernador de la región, obviamente, puede escribir una carta con todas las reglas para recomendar a Diego de Sama y que lo puedan eventualmente enviar ya sea a otra guarnición más favorecida, a una ciudad, porque está en una zona rural muy apartada, o bien, y esto sería la preferencia del propio Sama, a la metrópoli, a España. Se sorprende pues de esa carta, la agradece mucho, le dice al gobernador qué perspectivas ve a partir de esto y el gobernador le da una respuesta digna de Kafka, porque le dice, mira, esta carta es algo a lo que no le van a hacer caso. No le van a hacer caso, pasarán 2 años, haremos otra carta y tal vez a esa carta sí le hagan caso. Entonces, la famosa expresión de los negocios de palacio van despacio, los asuntos de palacio van despacio, se ejerce plenamente en esta novela. El poder colonial es algo distante, que ha perdido foco, que ha perdido precisión. Y Sama es el último, digamos, de una cadena de beneficiarios de ese poder. Está en una situación favorecida respecto a otras personas, pero es una situación lamentable para él. Recibe muy poco dinero y no siempre lo recibe. Durante meses no le pagan y entonces el gobernador le dice, bueno, pero primero tenemos que pagarle a las gentes que son nuestros empleados y tenemos que mantener a los esclavos, tenemos que mantener a los de abajo para que todo el sistema piramidal siga su curso. Finalmente tú eres alguien que tiene estos privilegios. Recordemos, por ejemplo, las muchas demandas de Bernal Díaz del Castillo para que le hicieran justicia por haber sido un soldado durante la conquista, los muchos pliegos de descargo que él escribió y los contenciosos que tuvo para que se le recompensara por sus esfuerzos como conquistador. Esto duró décadas y la verdadera historia de la conquista de la Nueva España tiene su origen en estas demandas judiciales. Él empieza con alegatos y de estos alegatos va pasando lentamente a una narración para justificar su probanza de méritos, así decía Bernal Díaz del Castillo. No es muy distinta a la situación de Diego Sama. Sí, hay una diferencia, por supuesto. Lo que él está escribiendo no es una justificación de sus méritos, es una especie de desahogo, de diario personal de lo que le acontece. Él no queda en una luz muy favorable. Por cierto, Lucrecia Martel, la gran directora argentina, recientemente hizo una película adaptando esta novela que parecía inadaptable, entre otras cosas porque uno de sus principales méritos es el lenguaje narrativo y esto se perdería, no había manera de preservarlo, y que está protagonizada por el actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, que aparece como Diego de Sama. Entonces, la novela nos habla de este personaje en su propia voz,
Y él muchas veces habla de sus impulsos, es un tipo neurótico, es un tipo colérico, es un tipo contradictorio, es un tipo caprichoso. Estas características no lo convierten en alguien particularmente simpático. Está al borde de la desesperación total porque no recibe dinero, porque de pronto tiene que vender su espada, vende su caballo, tiene que mendigar favores, ¿no? Pero para lograr estas cosas también hace pequeñas traiciones, acusa a personas que no necesariamente son culpables de algo, abusa de su rango, es discriminatorio y racista, sexista, por supuesto. En fin, es una persona bastante primitiva con la que difícilmente el lector se identifica, pero que comprende el lector el mundo en el que él ha caído y la desesperación que ahí tiene. Es una provincia particularmente calurosa. Él está siempre sumido en el torpor de ese mundo detenido por el calor, por la falta de acontecimientos, donde cuando alguien llega de lejos, lo primero que se le pregunta es cómo son las costumbres de las ciudades para que cuente cómo transcurre la vida más favorable que la que ellos tienen, ¿no? Entonces es un mundo donde las mismas condiciones de subsistencia, tener una casa, él vive primero con una persona, luego cambia de residencia para vivir con otra, etcétera. Cuando finalmente tiene una oportunidad de cortejar a una mujer en la primera parte de la trama, se da un baño, ¿no? Y él dice, me voy a volver sospechoso porque alguien que se baña es que, y que no es un anciano, alguien de 35 años como Sama, que es lo que tiene más o menos en esa época, se baña, quiere decir que tiene unas intenciones probablemente eróticas, ¿no? Entonces, así de inusual era la posibilidad de darse un baño. Entonces, todas estas circunstancias que lo acosan, es un mundo terrible, un mundo difícil ante el cual se tiene que estar sobreponiendo una y otra vez. Entonces, es pues una novela sobre la soledad y sobre la espera, escrita por alguien que conoció lo que era escribir desde los bordes, que conoció el aislamiento de la provincia, que conoció el aislamiento de la prisión y que conoció el aislamiento del exilio. Juan José Saer escribió notablemente sobre la novela Sama y puso el acento en que no se trataba de una novela histórica, sino de su contrario. Incluso dijo Saer en tono enfático que se trataba de la refutación del género histórico, porque Di Benedetto no pretende reconstruir una realidad ya dada, sino construir una realidad diferente. Entonces está más cerca de la invención que de la recreación. Por otra parte, su lenguaje, que se sirve de arcaísmos, de ritmos entrecortados, etcétera, es por un lado un lenguaje muy económico, muy distinto, por ejemplo, al de los cronistas de Indias, si pensamos en Bernal Díaz del Castillo o en las propias cartas de relación de Hernán Cortés o en el libro del historiador López de Gómara, en fin, en todas las obras sobre el periodo de conquista o posterior a la conquista, está lleno de arcaísmos y de fórmulas propias, pero todo esto es un lenguaje inventado por Di Benedetto, es decir, es un estilo personal, como sería el estilo personal de Onetti, de Borges, de Faulkner o de Hemingway. Es una transformación del pasado en una condición estilística única. Así no se hablaba en 1790 en Argentina. Así habla este personaje y así escribe. Entonces se trata pues de un lenguaje creado que, como dice Saer, está más cerca de la parodia que de la imitación. Esto es muy importante. En muchas ocasiones las novelas históricas fracasan porque tratan de reproducir de manera tan minuciosa no solamente los acontecimientos del pasado, sino la forma en que se hablaba entonces, que esto parece un artificio inaceptable. La novela de Di Benedetto es profundamente moderna.
sea, desde 1956, que es donde él está parado cuando escribe la novela, él inventa un idioma que nos da un regusto arcaico, pero que es algo que pertenece exclusivamente a su ejecutoria, ¿no? Veremos algunos ejemplos de su lenguaje para que entendamos esto de mejor manera. Incluso, dice Saer, desde el punto de vista de la disposición tipográfica, se puede reconocer una página de Di Benedetto muy rápido, porque tiene un lenguaje por momentos muy telegráfico y a veces un poco más expandido. Entonces uno ve una página de cualquier novela de Di Benedetto o de cualquier libro de cuento y la composición de la página está como fracturada porque tiene frases muy breves, puntos y aparte continuos, y luego pasajes más largos, ¿no? Entonces basta ver la página para que a simple golpe de vista sepamos que es de él. Entonces, así de personal es su apropiación. Se trata de una novela de aislamiento, de una novela de soledad, escrita en 1956. Por lo tanto, no es casual que mucha gente haya pensado que se trata de una novela existencialista, si bien ocurre en el siglo XVIII, la novela toca el tema fundamental del hombre escindido de los demás y de sí mismo, la soledad profunda del ser humano y la necesidad de decidir desde esa soledad. Diego de Sama no es alguien religioso, tampoco es alguien que pueda confiar en la corte española y el dominio colonial, porque es una de sus principales víctimas burocráticas, porque no le sirve de nada actuar correctamente, tampoco le perjudica mayor cosa actuar mal, simple y sencillamente está perdido en la última punta del imperio. Entonces es alguien sin Dios y sin rey. En ese sentido se parece mucho a un personaje existencialista de la posguerra europea, ¿no? Que no cree en valores trascendentes que puedan definir su actuar y que ante esa soledad de ser él quien tiene que asumir las riendas de su destino, debe tomar una decisión. En efecto, si nosotros pensamos en los personajes de La náusea de Jean-Paul Sartre o El extranjero de Albert Camus, encontramos sin duda alguna similitudes con la obra de Di Benedetto, y no es casual que en su libro Los suicidas empiece con un epígrafe de Albert Camus, que escribió en El mito de Sísifo, que el suicidio es a fin de cuentas el único problema filosóficamente importante. Entonces, hay conexiones con el existencialismo, pero hay una diferencia que es esencial para este curso, que es la siguiente. Tanto en el caso de Sartre como en el caso de Camus, ellos ponen en escena ideas filosóficas que vienen de antes. Es decir, hay un antecedente de reflexión filosófico, ambos tienen esta formación, para poner en escena lo que ya han estado exponiendo en otro tipo de textos. En cambio, en Sama eso no ocurre, o sea, no hay una filosofía que anteceda a la novela. La filosofía de la novela se encuentra ahí mismo y esta es una definición absolutamente decisiva para comprender la contribución de Antonio Di Benedetto y su inclusión en este curso, por supuesto, porque podemos decir que Di Benedetto da con la filosofía en la novela, se produce por la trama de la novela. No es algo que desde antes ya se dijera, bueno, este hombre, claro, encarna la condición del hombre escindido de la que ya se discutía en el Buenos Aires del siglo XVIII y que tantas cartas produjo. No, para nada. Él es accidentalmente un existencialista del XVIII. Y esto se genera en la novela por su circunstancia personal. El predicamento intelectual de Sama es el predicamento de alguien que no tiene asideros de ningún tipo, entre ellos los asideros teóricos. El extranjero de Albert Camus
Por ejemplo, el protagonista de La Peste, también de Albert Camus, puede no ser alguien de lecturas filosóficas, un médico tratando de enfrentar la epidemia, pero está poniendo en escena, está encarnando el pensamiento filosófico previo del autor. Y en el caso de Sama no ocurre así. Es la circunstancia que vive la que lo va a llevar a pensar ciertas cosas. A propósito de esta distinción entre novela que abreva de la filosofía y novela que produce su filosofía, comenta elocuentemente Juan José Saer en su libro El concepto de ficción. Cito a Juan José Saer: la filosofía parte de un objeto de reflexión. La narración da con él o lo siembra en algún momento de su recorrido. Vamos a ver cómo desde el principio de la novela Juan José Saer da con un importante motivo de reflexión. Es la descripción de un mono que de alguna manera ilustra el sentido de conjunto de toda la novela. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él por irse y no, y ahí estábamos. Es muy elocuente esto porque toda la novela trata kafkianamente de una persona que quiere salir de donde está y no puede hacerlo. Así le pasa a este mono. Cuando cae al agua parecería que ya se va a poder ir, porque aunque sea ya como cadáver, porque el agua está hecha para desplazarse, pero se queda atrapado en las ramas que lo tienen ahí detenido contra la corriente. Y esa es la metáfora de la novela. Así el personaje entiende su destino. Es una reflexión que surge de lo que está viendo. Por eso al final del párrafo que leí dice, así estaba él y así estábamos. Es decir, el destino del mono, de ese cadáver inmovilizado ante el agua, es también el destino del personaje. Otra observación de la naturaleza un poquito más adelante, a través de otro animal, sirve para definir también el destino del personaje. En este caso se trata de un pez. Habla una persona y dice, dijo que hay un pez en ese mismo río que las aguas no quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas, aún de un modo más penoso, porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a la tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces tan apegados al elemento que los repele, quizá apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida mayor que la normal entre otros peces. Solo sucumben, dijo también, cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento. Este pez, para seguir en el elemento que lo repele, es decir, en el agua, gasta todas sus energías estando ahí. Es lo contrario de Sama, pero nuevamente es la circunstancia de luchar contra los elementos. Sama lo que quiere es salir como el mono muerto, irse aguas abajo, pero está luchando contra sus elementos. Sus elementos son la burocracia y toda su energía se le da, se le va, se desgasta, ¿no? En tratar de modificar esa pequeña circunstancia sin poder lograrlo del todo, ¿no? La novela está compuesta en tres pasajes que no tienen demasiado que ver uno con el otro. Por ejemplo, en el primer pasaje hay un largo cortejo de una mujer que se convierte en otra forma de la espera y en una posposición permanente, ¿no? Hasta que finalmente la mujer se va
del pueblo y se va con una noticia amarga para el narrador porque no puede él consumar su deseo con ella y al final ella le dice, si me lo hubieras pedido, te lo hubiera concedido. Entonces él se queda con esa oportunidad perdida, doliéndose, lejos de su mujer, sin consuelo posible, ¿no? La segunda parte de la historia tiene que ver con otra mujer con la que procrea un hijo. El hijo no lo puede reconocer él porque como él ya tiene una mujer, el hijo sería un bastardo, lo reconoce un secretario de él, secretario al que él ha perjudicado, y la manera de perjudicarlo acaba siendo, paradójicamente, que el secretario trabaje con él, se vuelve su aliado, se vuelve su amigo renuente, pero finalmente indispensable. Y la tercera parte es una expedición en la que finalmente logra salir del pueblo Sama, pero a un destino fatal, según veremos, ¿no? Entonces son como tres bloques narrativos y cada bloque tiene pequeñas historias al modo de cuentos. Di Benedetto escribió más de un centenar de cuentos, por lo tanto, fue alguien que cultivó particularmente este género. Hay un cuento de Roberto Bolaño que se llama Sensini, que trata de un escritor establecido, pero que tiene que sobrevivir concursando en pequeños cotejos de provincia en España para ganar cuentos, y este cuento, Sensini, está inspirado en Di Benedetto, de quien Roberto Bolaño fue amigo y a quien admiraba muchísimo, ¿no? Entonces vemos cómo la novela, en una especie de puesta en abismo, ustedes saben, la puesta en abismo es un término de la heráldica que se refiere a los paisajes que se describen a sí mismo una y otra vez de manera infinita, ¿no? Digamos, un castillo que tiene un espejo donde se refleja un castillo que tiene un espejo, que tiene un castillo y así sucesivamente, ¿no? Hay cuadros como las Meninas de Velázquez en donde este juego de espejos reflejan las cosas hasta el infinito. Entonces, en literatura, lo sabemos, se le llama puesta en abismo a un recurso que describe los procedimientos de la misma novela, como un espejo interior de la novela. Entonces, la imagen del pez, la imagen del mono que hemos visto son puestas en abismo que nos hablan de la estructura que tiene esta singular novela. Entonces, estamos pues ante una obra que no busca exponer teorías previas sobre América Latina, sobre la conquista, sobre la historia, y que se ocupa de circunstancias profundamente modernas como la espera y la soledad, ¿no? Abordadas por este personaje que en ocasiones adquiere, como dice Di Benedetto, una furia silenciosa, ¿no? Sus reacciones son un teatro de los impulsos, puede bofetear a una mujer que luego le gusta o que la bofetea y se arrepiente, pero nunca del todo. En fin, es, como decía yo, alguien movido por una voluntad mal gobernada, no quiso dejarnos Di Benedetto con un personaje extraordinario del siglo XVIII, sino con alguien que expresaba la brutalidad, la discriminación y una cantidad de taras personales que finalmente eran comunes a muchas personas. Y aún así logra de manera interesante hacer que este personaje se acerque a nosotros con una rara poesía, una poesía siempre lastimada, a veces sórdida, crepuscular, desencantada. Una de las paradojas de la literatura es que todos los adjetivos que acabo de utilizar, que no son muy favorables en el sentido de que nosotros no queremos vivir nada de eso, producen un gozo estético, ¿no? Pensemos en la obra de el inmenso Juan Carlos Onetti, donde los personajes sufren tristezas sin fin y nosotros podemos disfrutar el placer estético de que alguien escriba tan maravillosa y poéticamente de esas tristezas. Entonces, es así como construye Di Benedetto su novela. Quisiera que nos acercáramos para escuchar su voz, este estilo tan personal que él tiene de volver al siglo XVIII con la originalidad profunda de un escritor del siglo XX, a través de un momento en que se da un encuentro
amoroso. Y esto es importante para el tema del curso porque este encuentro amoroso va a desatar después una discusión que tiene que ver nuevamente con la forma en que se desatan ciertas reflexiones y ciertas ideas a propósito de lo esencialmente narrativo. O sea, no estamos ante la exposición narrativa de una teoría, sino ante el surgimiento de ideas provocadas por la narrativa. Entonces, el encuentro amoroso, tal vez puedan ver la estructura de la página que decía yo, esta estructura que a golpe de vista ya es esta página como quebrada, rota, con puntos y aparte insistentes, ¿no? Y dice así, ha bebido el personaje y por lo tanto reflexiona. No esclavo del aguardiente, sino con el aguardiente a mis órdenes, obediente a mi reclamo de impulsos, de coraje, aguardé la noche. Una vela daba testimonio de que alguien no se avenía a mi ausencia. Arrojé un puñado de tierra sobre los vidrios, brutal, petulante. Vemos cómo se describe a sí mismo Sama, brutal, petulante. Acudió al mirador transparente, con sus pelos tiesos y su cara blanda. No entendía si era reto, agresión o endecha. O sea, la mujer tampoco es descrita de manera muy favorable, acude con sus pelos tiesos y su cara blanda y no entiende ella si se trata de reto, agresión o endecha, ¿no? Endecha, una forma poética muy usada en el siglo de oro, también asociada con melodías, hizo ruido, ¿no? Con la arena sobre el vidrio, y entonces así le dice. Y fíjense ustedes cómo sigue este cortejo que tiene una dosis de violencia, ¿no? La conminé con un ademán a que me abriera la puerta. Desapareció la luz de la ventana. Se presentó a guiarme después del crujido de la puerta desplazada hacia adentro. Aparté de un manotón la vela, que se apagó en el aire y fue a dar al suelo. La tomé con vehemencia. Así, sin verla, podía besarla, mucho, tanto como ella necesitara. Después la eché al suelo, creo que con gusto. Ella estaba ligera de ropas, como preparada. Un encuentro así, pues, es sumamente desagradable, ¿no? Yo creo que pocas escenas de la literatura combinan esto. Hay una complicidad de la mujer que apaga la vela, lo acepta en el cuarto, tiene poca ropa, hay una complicidad de ella. A él, ella en el fondo no le gusta mucho, prefiere que esté a oscuras para no verla, ¿no? Y la toma con vehemencia, ¿no? Entonces, es un elemento desagradable en donde uno dice, que hay muy poco de placer, muy poco de goce en esto. Es lo contrario a la literatura romántica. Y justamente lo que quiere Antonio Di Benedetto es hablarnos de este mundo brutal, salvaje de la conquista. Es decir, lo salvaje no está como se consideró desde la mente colonial en los indígenas, en los pueblos originarios. La brutalidad está en este criollo que tiene la mente colonial y que se apodera de la mujer como una conquista carnal, ¿no? Es algo brutal. Ahora, después de esta escena tan descarnada, viene una discusión entre estos protagonistas que es sumamente interesante porque advertirán ustedes que se trata de una discusión, no diría yo filosófica, pero sí de una discusión en donde el acontecer favorece la aparición de ideas bastante originales. Dice así, la miré al rostro por ver si le afectaba el impacto de mi estallido y eso no ocurrió. Nuevamente él está de mal humor, colérico, acaba de tener un estallido. Estaba serena y con su serenidad ahuyentó las sospechas que me condujeron un momento a la exasperación. O sea, él está enojado, ella está serena, la serenidad de ella lo vuelve a llevar a la exasperación. Peor carácter no puede tener. Parecía haber estado aguardando con paciencia el desenvolvimiento de mis ideas. Me contemplaba. Creí que, prevenida de que no aceptaba su opinión, me hablaría ya con ese acatamiento a mi persona que su presencia en mi cuarto dejaba suponer. Pero no, dijo, todos, casi todos, somos pequeños hechos. Elaboramos presente menudo y en consecuencia pasado aborrecible. Fíjense ustedes, ella habla como una especie de oráculo, ¿no? De sacerdotisa.
dice que todos somos pequeños hechos, elaboramos presente menudo y en consecuencia pasado aborrecible. Me tomó de un hombro, aferrándose con la mano abierta y me dijo, tengo miedo de elaborar culpas para que el pasado no sea más poderoso que el futuro. O sea, las culpas cargan al pasado de fuerza e impiden el futuro. Es algo muy inteligente, ¿no? Mientras más culpas tienes, más inmovilizado estás para transformarte. Y comenta el protagonista, no eran para mí reparos nuevos, pues podían confundirse con los de toda mujer que formula la última vacilación antes de su entrega pasional. No obstante, ¿por qué me penetraban de tan inquietantes impresiones? Cuando hablaba de sí misma, ¿no podía creerse que hablaba de mí? ¿Por cuál razón su lenguaje era tan extraño y enjuiciador? ¿Por qué motivo se pronunciaba de una manera tan conceptual e inoportuna para una situación semejante? Todo era demasiado ambiguo, pero no me parecía que la ambigüedad estuviera en ella, sino que emanara de mí mismo y que esa figura femenina a mi lado no fuese verdadera, sino una proyección de mi atribulada conciencia, una proyección corporizada por los poderes de mágica creación que posee la fiebre, ¿no? O sea, él ha bebido, está afiebrado, tiene este diálogo que no sabe muy bien si es cierto o no lo que ella le dice, pero que es muy profundo porque lo que le está diciendo a ella es en realidad cosas que lo revelan a él, esa ambigüedad, esa ambivalencia, esas culpas que ella siente y que pueden cargar cualquier hecho de pasado e inmovilizar el futuro, es lo que está teniendo él en mente. Y entonces se sobresalta profundamente y luego comenta, y en medio de este desorden y esta incertidumbre, me pareció que ella se volcaba en un intento desesperado de borrar lo dicho, de anular el caos que había establecido con el razonamiento. Esto es también muy interesante. O sea, cuando ella razona de manera para él totalmente extraña, le trae un caos y dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Es ella o soy yo? Y luego también de manera machista, ¿no? Y con una sensación hegemónica, dice, probablemente ella no es sino una proyección corporeizada de mis propias ideas. Pero si es así, ¿acaso tengo yo estas ideas? O sea, fíjense cómo está surgiendo el pensamiento del personaje y todo para plantear una situación extraordinariamente profunda. Él ha tenido una relación desagradable con la mujer, un encuentro que probablemente no es el que querían tener los dos y que sin embargo los dos fueron cómplices de él y si siguen en ese tenor, eso no va a ser otra cosa que un recuerdo desagradable para ellos y tener recuerdos desagradables imposibilita la ruta hacia el porvenir, ¿no? Es decir, el pasado que pesa, que gravita a través de la culpa. Una idea que el doctor Freud exploraría cabalmente en el diván si Diego de Sama se acostara ahí. Entonces, este es justamente lo que queríamos plantear en el curso, cómo el pensamiento que surge de las novelas es un pensamiento en el que se da a través de la trama de las situaciones que ahí ocurren, que hemos visto una y otra vez en los distintos autores y que aquí resulta de una manera, digamos, muy intensa eh, y presentada con toda luminosidad por Di Benedetto, en un libro que, como digo, es conmovedor por devastador, ¿no? Es uno de los grandes libros que se han escrito sobre un tema que no va a mejorar nunca a través de todo el libro y que, sin embargo, uno no puede dejar de leer este libro. Me atrevo a decir que Sama termina donde el entenado de Juan José Saer comienza. Es decir, hay una expedición final al que sale de esta inmovilidad Sama, rompe su espera y acompaña a un regimiento rumbo es para atrapar a un bandido que se ha coludido con pobladores locales, con indígenas. Ese bandido es Vicuña Porto,
Y Sama, durante esta expedición, convive con distintas personas y se da cuenta de que Vicuña Porto está entre ellos. Así se le revela Vicuña Porto, de modo que él puede traicionarlo y administra esa traición, tarda en hacerla. Y podemos decir que el destino final de Sama es un destino tremendo porque él administra esa traición, pero no se queda realmente en ninguno de los dos bandos. Es una especie también de metáfora del mundo criollo al que él pertenece. No es español, no es indígena. Está en un interregno, en un intermedio, esperando una decisión ajena. Podríamos pensar metafóricamente que es la condición trágica de América Latina, el estar en esa grieta entre dos mundos. Nepantla se decía en el mundo náhuatl, lugar de en medio, ¿no? Entonces, ese lugar de en medio es donde se encuentra Sama, de modo que ahí él tiene la oportunidad de convertirse en traidor y de estar cerca de un bandido, un caudillo local que tiene la complicidad de los indígenas y actúa ante ellos con otro nombre, o bien ser fiel al militar que lleva el regimiento y que depende de la corona, vacila entre ambas circunstancias y la vacilación al mismo tiempo lo condena y lo salva a medias, porque no es del todo un traidor, tampoco es un cómplice. Entonces, cuando finalmente van contra el militar y lo atrapan, él tiene una oportunidad de salvarse, pero lo torturan, con lo cual, de alguna manera terrible, se anticipa el destino del propio autor, que años después, durante la dictadura militar, fue torturado y le dicen que puede eventualmente salvarse. Lo mutilan, pero le dicen que probablemente se puede cauterizar con las cenizas de una hoguera y queda en suspenso la historia. Nuevamente nos quedamos en una intermitencia. Claro, uno pensaría, si la historia está contada en primera persona, es que se salvó y nos la pudo transmitir desde algún lugar, ¿no? Pero también podríamos pensar, llegó hasta este punto, murió y otra persona dio a conocer la historia, ¿no? Entonces, hacia el final de la historia, en esta expedición, hay otro momento de enorme profundidad en donde Sama da con indios que son ciegos, pero es muy interesante, los indios son ciegos, pero sus hijos no heredan la ceguera. Entonces los hijos pueden ver y esto causa enorme desconcierto en los indios que son ciegos. Y esto lleva a una paradoja de conocimiento, una circunstancia de cómo conocen los ciegos, qué es lo que aprecian, a qué le tienen miedo. Dice así: cuando la tribu se acostumbró a servirse con prescindencia de los ojos, fue más feliz. Cada cual podía estar solo consigo mismo. No existían la vergüenza, la censura y la inculpación. No fueron necesarios los castigos. Se recurrían los unos a los otros para actos de necesidad colectiva, de interés común, cazar un venado, hacer techo a un rancho. El hombre buscaba a la mujer y la mujer buscaba al hombre para el amor. Para aislarse más, algunos se golpearon los oídos hasta romperse los huesecillos. En este caso, el aislamiento es una especie de bendición. Ya al final de la historia se da cuenta Sama de que no ha entendido las bondades de un aislamiento, pero su aislamiento tampoco fue tan profundo, porque él podía ver, él podía oír y él tenía que responder a códigos que lo excedían. Entonces no puede actuar como estos ciegos. Pero ¿qué pasa cuando los hijos de los ciegos pueden ver? Pero cuando los hijos tuvieron cierta edad, los ciegos comprendieron que los hijos podían ver. Entonces fueron penetrados por el desasosiego. No conseguían estar en sí mismos. Abandonaron los ranchos y se echaron a los bosques, a las praderas, a las montañas. Algo los perseguía o los empujaba. Era la mirada de los niños que iba con ellos y por eso no conseguían detenerse en ningún sitio. Apenas unos pocos, aún plegados a la vida nómada, no se sentían alcanzados todavía. Los niños son los testigos.
Los ciegos no tenían testigos porque ninguno de ellos veía y de pronto los niños pueden verlos. Entonces se da cuenta Isama de lo difícil, de lo terrible que es ser testigo. ¿Y por qué se da cuenta de esto? Porque él en el universo de los indígenas es un testigo incómodo también, pertenece a otra cultura y lo tienen ahí presente como un testigo incómodo. Veamos este último párrafo citado de Di Benedetto, porque nos va a llevar directamente a Juan José Saer. Dice lo siguiente de la tribu en la que ha caído. Me admitían ya como testigo. Puede que me consideraran semejante a un indígena ciego o meramente un secuaz inferior y anulable. Fíjense esta condición extraña del testigo que puede ser como alguien que no ve del todo o que está abajo de ellos. El Entenado justamente va a tocar este tema. Entonces, la novela de Sama termina con esta reflexión sobre el testigo, la incomodidad que puede darle a los demás, y de esa incomodidad, Juan José Saer va a crear una necesidad. En el caso del Entenado, el testigo va a ser una figura absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, al final siente Diego de Sama que puede liberarse si lo matan, la muerte puede ser un alivio, pero también siente que no merece esto y él no quiere buscarla. Él se deja nuevamente, se queda en este intermedio entre la vida y la muerte, como ha estado siempre entre dos mundos, causando incomodidad y posiblemente recibiendo un perdón, siendo torturado, pero no liquidado, ¿no? Y esto nos lleva directamente ya a Juan José Saer, autor posterior a Di Benedetto, uno de los grandes autores latinoamericanos, que nació en Santa Fe, donde ocurren prácticamente todas sus novelas en 1937 y que fue uno de los principales autores posteriores al boom latinoamericano, junto con Ricardo Piglia y algunos otros escritores argentinos, transformador de esa literatura. Publicó en 1967 un libro, Juan José Saer, que tiene un título programático, se llama Unidad de Lugar, y podemos decir que toda su imaginación ocurre en Santa Fe, donde él nace, pero es un Santa Fe transfigurado, así como Di Benedetto no nos habla de regionalismos, de cosas folclóricas. Saer describe mucho la naturaleza, por ejemplo, sin mencionar nombres de árboles, sin mencionar costumbres típicas. Tiene un universo muy definido donde ocurren todas sus historias, un lugar, incluso tiene un reparto estable de personajes. Son personajes que aparecen una y otra vez, incluso en un diálogo con Ricardo Piglia. Él dijo que si uno de ellos lo mataba en una novela, no le importaba resucitarlo en la siguiente novela porque requería de de este reparto estable para sus personajes. Entonces, hay dos características fundamentales de la región de Saer, que son la vastedad y el límite, donde se acaba esta vastedad, ¿no? Entonces, los personajes de Saer están en un descampado amplísimo, y por estar en un descampado amplísimo, podemos decir que están rodeados de vacío. Y al estar rodeados de vacío, es como si estuvieran ante una hoja en blanco. No hay tradición, no hay referencias, ¿no? Todo es el momento cero de la existencia. Entonces eso los lleva a los personajes de Saer una y otra vez a un reto intelectual. En su novela La Ocasión, un personaje enfrenta la desmedida intemperie, ¿no? Y ahí dice que se trata de el lugar más adecuado para dedicarse al pensamiento. Porque efectivamente esta naturaleza aislada, abandonada, es como un paraje en blanco, ¿no? A propósito de la pampa y de las grandes extensiones vacías argentinas,
la gran ensayista Beatriz Arlo ha reflexionado sobre la palabra desierto, ¿no? Que en realidad se usó mucho por los conquistadores. Aquí en la Ciudad de México tenemos el desierto de los leones, ¿no? Que ni es un desierto ni hay leones en un sentido estricto, ¿no? Porque se usaba la palabra desierto como un sitio vacío, es lo que quería decir, vacío de gente y por lo tanto de cultura. Es un sitio sin antecedentes, sin tradición. Entonces, los personajes de Saer tienen que pensar desde cero, como Robinson Crusoe, ¿no? Una puesta en blanco de la existencia para empezar a pensar, en el caso de Crusoe en la isla desierta, en el caso de Saer en Santa Fe. Un libro de él se llama Unidad de Lugar, otro libro se llama Lugar, o sea que esta composición tiene que ver con la vastedad, la extensión y con, nuevamente, encontrar un espacio para pensar, pero no desde la filosofía, sino desde la narrativa. En este sitio en donde uno solo puede pensar que está al final de algo, al final del mundo, o al principio del mundo. Si se está al final o si se está al principio, hay que pensar de una manera distinta. Yo en un ensayo sobre Saer, que escribí en mi libro, de eso se trata, digo que para él la naturaleza, que es este mundo primigenio, es como un viaje a las estrellas. Y yo decía, y un viaje a las estrellas porque produce una ingravidad. O sea, los personajes están ante el desafío de pensar como si estuvieran en gravedad cero, ¿no? Así es como tienen que pensar los personajes de Saer. La naturaleza es para él un problema, un desafío de introspección. O sea, ante esa vastedad, ¿quién soy yo? ¿Qué pienso? ¿Qué me define? ¿No? Y eso yo creo que esa es una característica central de la literatura de Saer. Quisiera mencionar un pasaje de su novela Las nubes, que establece una conexión, me parece que muy estimulante con Sama de Di Benedetto. Las nubes también se ubica en la Ilustración, es la historia de un médico que se ha formado en el París de la Ilustración, regresa a la Argentina, va a parajes abandonados y acaba en un hospital psiquiátrico atendiendo pacientes, ¿no? Entonces, participa en una larga caravana, no es el momento en que debería hacer calor y sin embargo entra una onda de calor que llama Juan José Saer un verano indebido y esa onda de calor empieza a incendiarlo todo. Y él reflexiona en estos términos. Fíjense ustedes, en Sama hablábamos del calor, el aislamiento, ese mundo primitivo que parece no ofrecer recompensa alguna. Y aquí dice lo siguiente en su novela Las nubes, Juan José Saer. Ellos pasan por un incendio que no los calcina, se salvan de milagro y entonces reflexionan de manera casi alucinante, como si sus ideas surgieran del mismo fuego del que se han salvado. Dice así Saer: salvados del fuego porque sí, ya no teníamos mucho que perder. Consumiéndonos, las llamas hubiesen consumido también nuestro delirio, que era lo único verdaderamente propio que nos distinguía en esa tierra chata y muda. Y puesto que, indiferentes, casi desdeñosas, habían pasado de largo sin siquiera detenerse para aniquilarnos, nuestro delirio, intacto, podía recomenzar a forjar el mundo a su imagen. Es decir, en esas caravanas larguísimas, lo único que tienen es el delirio. Si el fuego los hubiera quemado, se hubiera ido el delirio, pero ahora que se han salvado, lo único que tienen para entender el fuego es el propio delirio, ¿no? Entonces, esta desesperación casi terminal es la que alimenta la novela Sama y también la que determina la literatura de Saer, que se ubica en otras épocas, pero que, como la de Di Benedetto, en modo alguno es histórica, porque no recrea, sino que inventa. En 1983 publica una de las mejores novelas que se han escrito en nuestra lengua, El Entenado. Se basa en un suceso real de 1515.
es anterior a Sama, es la conquista en su momento más primario, y el personaje, como Bernal Díaz del Castillo, es un narrador, un español conquistador que muchos años después rememora lo ocurrido. Ya en España, ya viviendo en las ciudades, es ahí donde él va a recuperar la extraña historia que vivió en el mundo americano. Como Sama, el protagonista, está 10 años entre los pueblos originales de América. No es la primera vez que se ocupa del encuentro entre dos culturas, el contacto con lo radicalmente otro. Juan José Saer, ya en el cuento El intérprete, había hablado de este tema, lo había abordado. El intérprete es un cuento maravilloso porque está narrado por un indígena que tiene que comunicar el lenguaje de los conquistadores, pero comunicar el lenguaje de los conquistadores significa comunicar otra cultura que le es ajena, y él no sabe muy bien si la está comunicando bien, y no sabe si al hacerlo está favoreciendo a unos o a otros. Por culpa de él pueden ocurrir muchas cosas. Entonces él está escindido también entre dos mundos al tener que trasvasar lenguajes, al tener que trasvasar eh, idiomas, ¿no? Y eso es algo que bueno, lo fatiga, pero más que eso, ¿no? Lo va a dejar en una angustia de no saber de qué manera él contribuyó a la conquista, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, él habla así de su trabajo de intérprete. Cuando los carniceros juzgaron a Ataliba, yo fui el intérprete. Las palabras pasaban por mí como pasa la voz de Dios por el sacerdote antes de llegar al pueblo. Yo fui la línea de blancura, inestable, agitada, que separó los dos ejércitos formidables, como la franja de espuma que separa la arena amarilla del mar, y mi cuerpo, el telar afiebrado donde se tejió el destino de una muchedumbre con la aguja doble de mi lengua. Entendí lo mismo que me dijeron, devolví lo mismo que recibí. Esta es la angustia honda del protagonista, ¿no? Él es esa línea divisoria entre los ejércitos. No entiende muy bien a unos, no entiende muy bien a otros. Él tiene su cultura, pero está al servicio de otra cultura y al servicio de una cultura que asesina a la otra, ¿no? Entonces, la complicidad es también una forma de la traición, ¿no? La famosa frase traductore, traditore, ¿no? O sea, la traición que inevitablemente comete todo traductor, aquí adquiere un sentido profundamente literal, ¿no? Entonces, poco tiempo después escribe eh, Saer su novela El Entenado. Y entonces, y ahí va a transformar la inseguridad del intérprete, esta ambigüedad, esta angustia de la que hablábamos, la inseguridad en una imposibilidad, que es la imposibilidad del entenado. Porque el intérprete conoce dos lenguas, pero el entenado solo conoce la suya. Esa es la historia que nos va a contar Saer. Y al conocer solo su lengua, tiene que hablar de lo otro sin conocer la forma en que se comunica lo otro. Entonces va a extremar este tema de manera increíble. Vean ustedes con qué dimensión poética narra Saer la confusión del entenado. La novela está escrita en primera persona, muchos años después de los acontecimientos, y entonces ahí el entenado, incapaz de comprender lo otro, lo describe en estos términos. Ahora doy. Esa vida me dejó y el idioma que hablaban los indios no era ajeno a esa sensación. Un sabor a planeta, a ganado humano, a mundo no infinito, sino inacabado,
a vida indiferenciada y confusa, a materia ciega y sin plan, a firmamento mudo, como otros dicen, a ceniza. Fíjense que una manera muy poética de describir lo que no se comprende, lo que no se entiende, ¿no? Eso es el gran desafío que tiene este narrador. Él habla de una tribu cuyas costumbres ignora, ¿no? Y habla desde el desconocimiento. Uno de los autores que más admiraba Juan José Saer era William Faulkner, y especialmente admiraba el recurso de ciertos narradores de Faulkner que narran sin entender. O sea, se puede contar una historia que no estás comprendiendo. En buena medida, todos los cronistas de Indias incurrieron en eso. Llegan los soldados a México Tenochtitlan con la conquista y cómo describen una ciudad flotante, pues hablan de Venecia y sus canales, y llega un sacerdote náhuatl y entonces ellos dicen es un obispo o es un papa, o sea, buscan referentes propios para contar lo ajeno, carecen de vocabulario, carecen de una conceptualización correcta de lo que están viendo. Entonces, el Entenado de Saer es ese tipo de personaje. Vayamos a la historia, que es un suceso real y que es formidable. Se trata de un conquistador que está en un grupo de españoles, caen en manos de unos indígenas que los someten sin problema, los tienen en cautiverio y poco tiempo después descubren que estos indígenas son antropófagos. Son antropófagos y entonces los ceban convenientemente y se los comen. A todos menos a uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo salvan? ¿Qué significa esta víctima omitida? ¿Qué sentido profundo tiene? El personaje se queda con esta gente que ella que no comprende para nada. Entonces, su primer asombro es saberse vivo. O sea, ¿por qué me han salvado? O sea, ¿qué tengo yo de especial? ¿No? Y piensa que a continuación lo van a asimilar. Entonces dice, si me salvaron, pues van a querer que yo me quede aquí y que aprenda cosas, tal vez quieren que yo sea su esclavo, me van a enseñar su lengua, me van a enseñar sus costumbres, van a querer que yo haga algo para ellos, ¿no? Le parece que esto es lógico. Sin embargo, pasan los días, pasan los meses, los años, y no le enseñan el lenguaje, no le enseñan las costumbres, simplemente lo tienen ahí como un testigo incómodo, nada más. O sea, ¿qué significado tiene esto? Y no acaba de entender, ¿no? Eh, el entenado, así se llama la novela, es alguien que vive en una familia sin pertenecer a ella del todo. O sea, no es un pariente y tampoco es un desconocido. Por eso este conquistador se convierte en el entenado de los indígenas. Está ahí con ellos, pero no lo asimilan completamente, ¿no? Y también desde el punto de vista de los indígenas, eh, el mundo de los españoles, de los conquistadores, les resulta totalmente incomprensible. Dice al respecto el narrador, cuando desde el río los soldados con sus armas de fuego avanzaban, no era la muerte lo que traían, sino lo innominado. Dispersos, los indios ya no podían estar del lado nítido del mundo. Es, sin duda alguna, 1000 veces preferible que sea uno y no el mundo lo que vacila. Entonces, los conquistadores traen lo innominado, traen otra realidad, una realidad profundamente incomprensible. Y al traer esta realidad, destruyen la realidad de los indígenas. Y este es un conflicto brutal, porque es justamente lo que dice el narrador, ¿no? Es 1000 veces preferible que sea uno y no el mundo lo que vacila. O sea, todo se está acabando, todo está siendo destruido. Eh, y ahí hay una lección que el narrador solo comprende muchos años después,
cuando decide contar la historia. Y vamos nuevamente a la idea de pensar desde la literatura. Él ha vivido una anécdota impresionante. Está detenido entre antropófagos que deciden salvarlo, que no le enseñan nada, y poco después es liberado por españoles. Es liberado, pero ha estado 10 años con estas personas. Ha estado 10 años y el resto de su vida se queda pensando en su historia. Entonces, justamente, y es el remate, me parece perfecto de este curso, justamente lo que hace Saer es pensar una historia. ¿Qué significado tiene lo que pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo descifrar, cómo desentrañar ese misterio? Ya viejo, el personaje escribe en ese tono pausado de Juan José Saer. Los personajes de Saer, ese es un truco maravilloso que él tiene, suelen estar comiendo algo, son golosos, y suelen estar comiendo algo mientras escriben. Pueden ser cerezas, galletas, pan remojado en vino o aceitunas. En el caso del entenado, el personaje come aceitunas. El que come todas estas cosas que acabo de mencionar, se trata de objetos pequeños. Entonces son objetos que se pueden llevar a la boca, pero no te interrumpen por mucho tiempo. Entonces es como si en el ritmo pausado de llevarse aceitunas a la boca, el personaje nos está hablando con las comas típicas de las frases de Saer. Habrán advertido ustedes en lo que leí la cadencia, siempre allá, desde el río, los hombres con sus armas, ¿no? El récord máximo de comas en nuestra literatura probablemente lo tiene Juan José Saer. Con este ritmo pausado, empieza a rememorar el anciano, tratando de comprender el extraño desafío al que lo sometieron los indios. Dice, ¿por qué no me educaron? El principio de la antropología consiste en criticar lo propio y conocer lo ajeno. ¿Por qué no me dejaron conocer lo ajeno de esa manera? Y poco a poco, dado lo que ha ocurrido, se da cuenta de lo siguiente. Los indígenas sabían que su mundo estaba amenazado. Cuando llegan los conquistadores con armas superiores y luego las enfermedades que trajeron, llega lo innominado, llega un mundo desconocido. Entonces, los indígenas sabían que habrían de perecer. No quieren que este personaje sea un antropólogo en un sentido obvio, que conozca la lengua de sus informantes, sus costumbres. No, quieren preservarlo como alguien que siga siendo radicalmente otro, que siga siendo diferente. Quieren que piense a los indios no como los indios se pensarían a sí mismos, porque ya se saben condenados, porque ya saben que su historia no podrá ser contada en sus términos, en sus códices, en su lengua. Saben que eso solo podrá ser contado por los vencedores. Y entonces lo salvan para que sea testigo en la lengua y en la cultura que habrá de prevalecer. Es una especie de mensaje de su civilización hacia otra civilización que saben que será la vencedora. Y en este caso, el protagonista entiende que es un intermediario. O sea, a su manera también él es un intérprete, como el del otro relato. Pero es un intérprete que solo dispone de una lengua. Y en esa sola lengua debe narrar lo ocurrido. Ahora, hay una ironía terrible en esto, porque efectivamente eso fue lo que ocurrió. La conquista de América es una ficción creada por las cartas de relación de Hernán Cortés, por los reportes de Pizarro, por Bernal Díaz del Castillo y los demás cronistas de Indias. Es la forma en que se escribió esto, la forma en que se escribió para la cultura que prevalecía y que destruía totalmente otra cultura. Los arqueólogos, los epigrafistas tratan de descifrar el lenguaje de las piedras, ese mundo hacia el cual se ha perdido la conexión, porque los pueblos originarios que perduran
entre nosotros, muchos de ellos, la mayoría, también han perdido esa conexión porque el lenguaje se ha modificado, porque fue imposible que siguieran utilizando sus mismos métodos de transmisión cultural. Entonces, 500 años después de la conquista, 500 años después de la caída de Tenochtitlan, ¿cómo restituir el mundo anterior en sus propios términos? Eso parece ya imposible. Se han usado mediaciones y esas mediaciones obviamente están sujetas a todo tipo de distorsiones, a todo tipo de falsificaciones. Entonces, la novela de Saer es la gran reflexión sobre el camino de regreso hecho en una lengua que no es la del origen de esos pueblos. Y es también la lección amarga, irónica, paródica, podemos decir, que dejaron esos pueblos, esa botella lanzada al mar del futuro, para que desde el futuro los vencedores contaran la historia en sus propios términos y los preservaran en la única cultura que habría de prevalecer. Es una especie de capitulación cultural y al mismo tiempo de preservación en el otro de esta cultura y de aceptación de que son los otros los que escriben en sus términos la historia original. Es una novela profundamente moderna. Todo lo que estoy diciendo es, digamos, la gran deconstrucción del colonialismo, la gran deconstrucción de cómo se ha contado la historia de América Latina y como diría el propio Saer de Antonio Di Benedetto, no hay una teoría que anticipe lo que él va a escribir, aunque hay, por supuesto, numerosos estudios postcoloniales, ¿no? Pero en tiempos de los estudios postcoloniales, lo que hace Saer es remontarse al propio eh, momento de la conquista para que alguien inadvertida y casualmente se encuentre con pensamientos que desde entonces son idénticos a los del mundo postcolonial. Entonces hay una ahistoricidad decisiva en la novela porque no nos lleva a cómo se pensaba entonces, sino nos lleva a cómo ese entonces lo entendemos desde ahora, ¿sí? Pero a través de un personaje en ese tiempo que solamente concede la ficción, ¿no? El tiempo sin tiempo de la literatura. Entonces este es el ejercicio extraordinario de Juan José Saer, ¿no? Eh, Algo que dice, hay una frase de la novela que es un aforismo perfecto sobre el papel corrosivo de lo otro, cuando lo otro no es un objeto de estudio como el de un antropólogo, sino cuando lo otro es una amenaza de extinción y conquista. O sea, ¿qué piensa un indígena cuando encuentra al conquistador? La frase perfecta que nos da Saer es: lo externo, con su sola presencia, les quitaba realidad. O sea, basta que llegara el soldado con su armadura, con su caballo, para que ellos perdieran realidad y saben que su realidad es algo disolvente, en extinción, ¿no? Entonces, esta circunstancia es la que van a ellos a tratar de preservar, pero solo lo pueden preservar desde la otra realidad, la que tiene el entenado. Entonces, han salvado a su relator, han salvado al que va a escribir de ellos. Es, digamos, una supremacía ética sabiéndose ya totalmente vencidos, ¿no? Miguel León Portilla recopiló numerosos poemas de la tradición náhuatl bajo el título de La visión de los vencidos, ¿no? Entonces, esta visión de los vencidos está contada aquí en términos de un conquistador, pero es un conquistador perplejo, es un conquistador que se sabe admitido por ellos, que se sabe
de alguna manera guiado por ellos. O sea, en su cultura hace lo que ellos le piden. Y por eso hacia el final de la novela dice, los indios no se equivocaron conmigo. Estoy contando su historia, en mis términos, que son los únicos que tengo, pero la estoy contando. Entonces, este mundo que les había a él, a planeta desconocido, ¿no? A tierra muda, adquiere una enorme fuerza, ¿no? Y es el mundo que desapareció, el mundo que él contribuyó a destruir. Entonces, el libro del Entenado es un maravilloso ejercicio de restitución, ¿no? Ejercicio de restitución que pertenece, por supuesto, a el mundo de la conquista. Es un expediente que ocurrió numerosas veces. Pensemos, por ejemplo, en Fray Diego de Landa, ¿no? Que hace en Yucatán el auto de fe tremendo que destruye buena parte de los códices mayas, ¿no? Eh, Acaba con esta cultura, pasan los años, se arrepiente de lo que hizo y escribe su libro sobre las cosas de Yucatán, donde trata de restituir lo que él mismo destruyó, ¿no? Entonces, este ejercicio, ¿no? De entender al otro es demasiado tardío en el caso de Fray Diego de Landa y también lo es en el del Entenado, pero es ya lo único que puede hacer. Entonces, muchos de los temas que plantea Saer tienen que ver con una concepción cosmogónica del universo, ¿no? Los indígenas piensan que con la llegada de los españoles, su realidad, la realidad que ellos tenían eh, y que entendían desde su cosmogonía, se destruye, ¿no? Entonces ellos a través de su cosmogonía habían narrado el mundo, ¿no? La cosmogonía es eso, es el gran dibujo, el gran tapiz del mundo. Y ellos le confieren al Entenado otra tarea, la de narrar su mundo. O sea, ya no el mundo, sino su mundo. Con esto estamos ante un desplazamiento esencial. Es el paso del mito a la literatura, que es lo que hace fabulosamente Juan José Saer sin tener que hablar de estos temas, sin tener que decirnos de la concepción mítica del tiempo, de la concepción mítica de la realidad. Gracias al Entenado pasamos a la concepción literaria de la realidad. Y esta concepción literaria de la realidad incluye, desde luego, asumir que se trata de una ficción y que el que cuenta la conquista está contando una narración que él ha creado, ¿no? La diferencia entre el Entenado y los demás cronistas es que él no pretende tener este estatuto de verdad, ¿no? Por eso Bernal Díaz del Castillo pone énfasis en la verdadera historia de la conquista y está luchando contra el historiador López de Gómara una y otra vez, ¿verdad? Diciendo yo sí estuve ahí, soy testigo de cargo, las cosas son más verdaderas porque yo lo digo, ¿no? En el caso del Entenado no es así. Él está tratando de entender cómo lo entiende un escritor, poniéndose en la piel del otro que inevitablemente no comprende del todo. Eso es la literatura, escribir desde un desconocimiento y tratar de reparar el desconocimiento a través de la imaginación, de la invención, no describir un mundo preexistente, sino inventar un mundo para que exista, ¿no? Entonces, todos estos movimientos hacen que la novela de Juan José Saer sea una novela de ideas, no en el sentido teatral de poner a dos personas a discutir o de crear una especie de coloquio narrativo, sino de interpretar una trama para completar esa trama, porque la trama solo se podía interpretar si el Entenado sabía por qué lo habían salvado. Y solo porque sabe la causa de su salvación, escribe entonces la historia. Y solo por eso podemos leerla. Entonces vemos que hay una línea interesantísima entre dos espléndidas novelas, Sama y el Entenado,
que tienen que ver con el pasado remoto, el pasado colonial de América, pero que no son novelas históricas, sino que problematizan la historia desde la novela. Se trata de dos obras que merecerían ser tan conocidas como Cien años de soledad o Conversación en la catedral, otras novelas que han contado con mayor fortuna en cuanto a circulación entre los lectores, pero que seguramente seguirán encontrando lectores. Y yo espero que este final de curso haya servido precisamente para eso. Les doy las gracias a todas, a todos los que me siguieron hasta este momento y los espero próximamente en un nuevo curso de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por haber participado.